Ahora en el programa vamos a hacer una cosa diferente. Diferente por varias razones. Primero porque voy a hablar con Emmanuel Jaffrot. ¿Pronuncié bien? Sí. Jaffrot. Jaffrot. Bueno, pero no lo voy a decir así porque... Pero curiosamente, Emmanuel, que va a hablar en este programa, no solamente en este, sino se va a transformar en un columnista especial, va a hablar de telecomunicaciones. Ya van a ver qué cosas interesantes tiene para decir. Pero digo que es la primera vez que vamos a tener un columnista que no es argentino. Emmanuel es francés, nacido, como me dijo, cuando le pregunté dónde naciste, me dijo en Nantes. Digo, mira, vos no decís así, tu lugar, ¿cómo decís Nantes? Nantes. Nantes. Entonces, uno no es... Este es un programa que ha ido creciendo con el tiempo, entonces para tener columnistas ahora tenemos columnistas internacionales. Entonces él habla de Nantes, pero al mismo tiempo me dijo, viví mucho tiempo, y no me dijo París, pero me dijo París, y después ya tiene problemas con los hijos. ¿Hace cuánto tiempo que estás en Argentina? Unos 10 años. Unos 10 años. Es notable porque, fíjense, ustedes lo van a escuchar hablar y tiene un acento, pero es tan imperceptible. Háblame, ¿cuál es la génesis de Internet? ¿Cómo empieza Internet? Bueno, Internet empieza a producirse en los años 60 con experiencias científico-tecnológicas. Las primeras experiencias fueron cómo vamos a hacer para hacer comunicar dos computadoras que ya existían como prototipo de computadora, para hacer cómo íbamos a hacer para hacer comunicar dos computadoras. ¿Eso lo hacían los militares o lo hacían dos civiles? ¿Quiénes eran? Los dos. Los dos. Hubo proyectos más militares y hubo proyectos más civiles, más universitarios. O sea, el MIT en particular participó junto con 3 o 4 universidades estadounidenses al principio. El MIT es el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En los años 60 eran 2 o 3 computadoras que en Estados Unidos estaban conectadas. A partir de los 80 ya empezamos a tener 200 computadoras, sobre todo en Estados Unidos, pero un poco en Europa, que también tenían proyectos muy similares. ¿Y se comunicaban las norteamericanas con las europeas? Y se empezaban a comunicar. Ahora, ¿y cómo? La complicación era cómo atravesamos el Océano Atlántico. Y a partir de los 80 se empezaron a instalar cables subterráneos, submarinos, claro. hasta transatlánticos. Pero para tener una idea, en los 80 teníamos 213, 214 computadoras conectadas en el mundo y hoy tenemos más de 1.025 millones computadoras o servidores que son en definitiva el Internet. Pero antes de que avances, alguien tuvo que tirar los cables por ahí abajo. Sí, sí. Y los tiraron sin que... ¿Quién los usaba? Porque si había 10 usuarios, eso era muy costoso. ¿Quién compraba esos servicios? Bueno, muchas veces, sobre todo hasta los 90, los proyectos científico-tecnológicos eran muy bancados por los militares, justamente. Y ahí los fondos eran sin límites. Claro. Muchas veces se desarrollaban tecnologías militares y después llegaban al uso ciudadano, claro, al uso civil. Como suele suceder. Como suele suceder. Hoy es un poco más al revés. Internet, en definitiva, uno está acostumbrado a conectarse, a entrar por la computadora a Internet, a un montón de servicios distintos, pero muy poca gente sabe, o por lo menos el común de la gente no sabe que todo esto es una infraestructura internacional muy heterogénea, que es muy importante y muy costosa. Básicamente, el concepto es el mismo que el principio en los 60. Queremos hacer comunicar dos computadoras, hacer comunicar millones, es el mismo principio. Hay necesidad de un vínculo físico, cable originalmente, y de ordenadores, computadoras que sirven de servidores donde se almacena toda la información. Hoy toda la información está concentrada en lo que se llama NAP, que son puntos de acceso a la red, puntos de acceso a Internet, que son lugares muy importantes, muy grandes, donde se vienen a conectar todos los operadores de telecomunicaciones del mundo. ¿Cuántos hay de esos? Y hay una veintena más o menos de centros muy importantes, lo más importante, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, algunos en Asia, y en la zona nuestra, América del Sur, hay muy pocos centros de información. ¿Cuántos hay? ¿4 o 3? Hay uno en Fortaleza, en Brasil, está el de ARSAT, que claro, hoy es muy importante, pero que no es tan grande como esos centros muy importantes. ¿Toda la información termina pasando por Estados Unidos?
mucha información termina pasando por Estados Unidos. ¿Aún la comunicación entre dos argentinos termina pasando por Estados Unidos? Y hasta llamados telefónicos, muchas veces terminan en Miami y tienen que volver. Eso con el desarrollo de las redes y digamos, el desarrollo de la infraestructura de redes en los países se viene modificando y el tráfico termina estando en el mismo país. Pero es verdad que durante mucho tiempo la información, incluso en servidores que estaban en la Argentina, veía que iba a buscarla por Miami. Por Miami. Como esto, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de los distintos micros, te voy a hacer una pregunta sobre la nube. Sí. Porque uno dice, los datos están en la nube. ¿Está en la nube? ¿Dónde están? Bueno, es una linda imagen mitológica, casi la nube a esta altura del partido, pero la nube nada más que servidores, granjas de servidores con mucha capacidad de almacenamiento y mucha capacidad de cálculo. ¿Cálculo por qué? Porque mucha gente se va a conectar a esos servidores al mismo tiempo, entonces hay que tener esa capacidad de tomar en cuenta todas esas conexiones. Y obviamente una capacidad de almacenamiento para albergar todo lo que son las páginas web, las bases de datos, y etcétera, etcétera. ¿Quién la desarrolla? ¿La tiene Google? ¿Quién tiene? Hay muchas empresas que tienen eso. En definitiva, la nube es, me conecto a un data center que puede estar a nivel internacional como a nivel nacional. Pero hay un lugar físico, hay computadoras enormes. ¿Dónde están ubicadas? Y hay en todos los data centers. ¿Hay en la Argentina? En la Argentina, por ejemplo, en la capital federal y el Gran Buenos Aires, hay alrededor de 20 centros de datos privados, en su gran mayoría. Pero ¿cuál es el negocio de ellos? Digamos, porque el negocio es, alguien pone, yo tengo una base de datos, tengo que hacer un edificio, tengo que poner computadoras, eso tiene electricidad, tengo operarios, todo eso tiene un costo. Yo cuando digo pongo en la nube, a mí no me cuesta, entre comillas, nada. No, es lo que me creo. Hay distintos modelos de negocio en este sentido. El de Google, que es muy gratuito, se basa mucho en publicidad y en utilizar los datos nuestros para vendernos otra publicidad más enfocada a nuestros intereses. Y hay otros modelos que son más mayoristas, más corporativos, vamos a decirlo, que están basados en la venta de un servicio. Yo te vendo una capacidad de almacenamiento, vale tanto por mes. Bueno, aparte el hecho de que ellos tengan mis datos, en alguna parte, como decir, mis gustos, empiezan a ser como si hubiera sensores que saben qué es lo que yo miro, qué es lo que escucho, dónde como, a qué hora me despierto, etcétera, etcétera. Estoy dando una cantidad de datos, sí, me dan gratuitamente un servicio, pero en alguna parte se están quedando con un montón de información. Cuando el servicio es gratuito, el producto sos vos. Él es Emmanuel Jaffrot, nació en Francia, pero acá habla como columnista de Científicos de Industria Argentina sobre telecomunicaciones. Seguimos.